Le damos la bienvenida a Adriano Oliva, diputado opositor boliviano, quiero decir, y presidente de la organización Alianza Parlamentaria Democrática para América Latina. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo a tu persona y a toda la audiencia del canal. Diputado, ¿por qué representantes de Bolivia, de Argentina y de otros países del continente deciden irse hasta la Corte Internacional de La Haya para denunciar a Nicolás Maduro, algo que muchos dirán ni siquiera los venezolanos han logrado o han hecho? Porque hemos confirmado de que en Venezuela no existe una justicia autónoma y que los hechos que han sucedido desde el 12 de febrero hasta la fecha configuran crímenes de lesa humanidad que están reconocidos como parte del Estatuto de Roma y que son de competencia de la Corte Penal Internacional. Lo hemos hecho porque en Venezuela se han sucedido más de 40 personas que han sido víctimas de la violencia y han perdido la vida, más de 450 personas heridas, más de 59 personas que han sido torturadas en sedes policiales y que tienen sus casos debidamente registrados, y más de 2.100 personas que han sido ilegalmente y arbitrariamente detenidas en Venezuela. Son hechos que, por lo demás, graves, tienen al gobierno del presidente Maduro y a otras instituciones venezolanas promoviéndolos y además encubriéndolos, considerando de que se han sucedido con la presencia de fuerzas de la seguridad pública, pero también de grupos irregulares y paramilitares que son los que impunemente han actuado y que no están siendo investigados y que no están siendo responsabilizados por las autoridades venezolanas como correspondería. ¿Qué lleva ese documento? ¿Cuál es el sustento de la demanda y qué dijeron en La Haya? Bueno, es un documento que está acompañado de un informe muy extenso de las diferentes vulneraciones a los derechos humanos y de los hechos que configuran crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que están considerados en el artículo 7 del Estatuto de Roma y que en las figuras que hemos establecido describen de manera clara y concreta cómo se han sucedido de forma sistemática y generalizada, pero además con pleno conocimiento de las autoridades venezolanas, entre ellas el presidente de la República, Nicolás Maduro, o el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, o la propia fiscal general de la República, o la representante del defensor del pueblo, que han actuado en diferentes momentos para promover o para encubrir estos hechos, y que en definitiva tienen que ser investigados en una justicia que sea independiente y de la que forma parte también Venezuela, porque ha suscrito la Convención, el Tratado de Roma, y que ha reconocido además a esta Corte, considerando de que en Venezuela no existen en definitiva las condiciones ni existen autoridades judiciales que con autonomía puedan impartir justicia, puedan perseguir penalmente a los responsables y puedan resarcir los daños que se ha generado a todas esas personas que son víctimas de la violencia desde el 12 de febrero. Diputado, por ahí quienes aseguran que el gobierno venezolano se ríe de la justicia de su propio país y obviamente hace lo propio con la justicia internacional. ¿Qué garantiza que lo que vaya a decir en algún momento la Corte sea vinculante para el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, es vinculante porque el gobierno venezolano ha suscrito el Tratado de Roma, reconoce la competencia de esta Corte y porque van a tener que comparecer como cualquier otra autoridad o cualquier otro ciudadano que sea convocado a la misma. No existe ningún fuero especial que libere al presidente Maduro u otras autoridades de participar y de asumir la responsabilidad penal en las investigaciones que se lleven adelante en esta Corte y finalmente de asumir su defensa como corresponde. ¿Cuál sería la razón por la que Nicolás Maduro tenga algún tratamiento especial si en el caso concreto de Venezuela, este país, como muchos otros, han suscrito el Tratado de Roma, han convenido que esta Corte es competente para investigar delitos como el genocidio, delitos como precisamente los crímenes de lesa humanidad u otros que se producen en estado de guerra y que han sido ampliamente
además debatidos y discutidos desde hace más de una década y reconocidos y contenidos en un estatuto que es la norma sobre la cual estas autoridades, en este caso el gobierno venezolano, van a ser investigadas. No es lo mismo, diputado, cuando ocurren sentencias o medidas cautelares emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde gobiernos, no solamente el venezolano, sino también el ecuatoriano, por ejemplo, en el último caso con Clever Jiménez, ¿se niegan a cumplirlos? Bueno, son dos jurisdicciones distintas y estamos hablando, en este caso en concreto, de una corte penal. Creo que esa es una característica que hay que interpretarla en toda la extensión que corresponde. Estamos hablando de un tribunal penal, no estamos hablando de una corte de otras características, de una comisión que tenga otro tipo de características, que están más vinculadas a los ámbitos políticos, diplomáticos o a los canales institucionales. De lo que estamos hablando es de una corte penal que se ha creado porque gobernantes como los de Venezuela han cometido una serie de hechos que configuran delitos para la misma y que han sido reconocidos además por la gravedad que estos tienen como delitos que deben ser investigados por una justicia penal internacional, asumiendo que los países en los que se cometen no tienen garantizada una justicia autónoma ni tienen garantizada la posibilidad de que se persiga penalmente a los responsables o que se resarzan los daños a las víctimas de estos hechos que se han sucedido. Entonces, hay que entender que es una corte penal, hay que entender que hay argumentos muy sólidos que están sustentando esta denuncia y que en los próximos días será esta instancia, será esta corte a través de la Fiscalía, que es la oficina a la que hemos presentado la misma, se pronuncie sobre las acciones que siguen hacia adelante. Sentido y aclarando los términos, diputado, ¿son denuncias o es una demanda contra Nicolás Maduro en materia de derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad, como lo han asegurado algunos medios? No, es una denuncia que lo que propone, que lo que plantea, es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya inicie una investigación en el marco del artículo 15, numeral 1 del Estatuto de Roma, para que se puedan establecer las responsabilidades de autoridades venezolanas que habrían cometido crímenes de lesa humanidad. Esto en el marco del estatuto, esto en el marco de la competencia que tiene este máximo tribunal internacional penal, que es la instancia en la que nosotros estamos presentando la misma para que se abra una investigación y finalmente se lleve a procesamiento a las personas que sean responsables por los hechos que han sucedido a partir del 12 de febrero. Los tres principales puntos, por llamarlo así, o las 13 principales características de esta denuncia que llevarían a que la Corte pueda tomar una medida contra Nicolás Maduro y adelantar, más allá de una investigación, posibles juicios o sentencias. Bueno, yo diría en primer lugar que esta es una denuncia que está muy bien descrita y que en el desarrollo de la misma configura que los hechos que han sucedido en Venezuela están contenidos dentro de las figuras de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de asesinato, estamos hablando de tortura, estamos hablando de persecución y de encarcelamiento, que son cuatro figuras reconocidas por el Estatuto de Roma, que han sido identificadas como las que han sucedido desde el 12 de febrero hasta la fecha y que son parte del sustento que nosotros estamos presentando. Pero además que se dan bajo tres requisitos que son fundamentales. El primero de ellos han sido acciones sistemáticas producidas por grupos paramilitares, por grupos irregulares que han actuado en forma conjunta con fuerzas militares y policiales venezolanas. Este es un elemento fundamental. Han sido acciones generalizadas, se han dado en diferentes ámbitos territoriales del país, desde el 12 de febrero hasta la fecha, y se han dado además con el pleno conocimiento del presidente Maduro y de otras autoridades venezolanas. Son elementos centrales de la denuncia, que además están debidamente sustentados y que desde nuestra perspectiva permiten que la misma vaya a prosperar. Y en un tercer aspecto fundamental, esta denuncia se presenta ante esta Corte porque en Venezuela no existe una justicia autónoma, que también es un aspecto que se puede muy rápidamente establecer a través de un examen, una evaluación que se haga con la Corte, considerando que en otros casos,
que han sucedido en el pasado inmediato, en los cuales organismos como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han provocado algunos pronunciamientos, han generado una respuesta y una reacción de parte del gobierno venezolano que lo que ha intentado es denunciar los tratados y excluir a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos para justificar las acciones de sus autoridades y para justificar la complicidad, el encubrimiento o finalmente la inacción de las autoridades judiciales para investigar a estas en los hechos que han sido denunciados. Por tanto, existen demasiadas razones que sustentan la denuncia para que la misma pueda prosperar. Diputado, ¿hay representantes asambleístas de Venezuela en esta lista de congresistas que fueron a La Haya a llevar este documento, o por lo menos que aparecen firmando esa denuncia? No, y hemos realizado un análisis antes de presentar la misma al respecto, considerando de que había toda la disposición de parte de muchos legisladores venezolanos de poder sumarse, para evitar de que se señale de que esta denuncia corresponde a la visión o a la posición que tiene una de las partes del conflicto político venezolano. Finalmente, los problemas políticos son de los venezolanos y deben ser resueltos por los venezolanos, pero los derechos humanos son universales, han sido reconocidos por nuestros estados, hemos firmado varios tratados y convenciones y es nuestra responsabilidad actuar sobre ellos. Y para evitar cualquier sesgo, para evitar que se señale de que estamos actuando en función a una de las partes, hemos decidido que en este caso no se suscriba la denuncia con parlamentarios asambleístas de Venezuela para evitar cualquier interpretación. En segundo lugar, es importante señalar que esta denuncia ha sido suscrita por parlamentarios de diferentes tendencias políticas, de diferentes corrientes ideológicas, que nos hemos unido en función a un criterio común. No podemos aceptar la violación de derechos humanos, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la impunidad con la que los mismos puedan darse y prosperar en el tiempo ante las situaciones que se viven en Venezuela y el silencio de las autoridades y de muchos de nuestros gobiernos que además se han dado a la tarea de hablar de los problemas políticos de Venezuela y de justificar al régimen del presidente Maduro y que han mantenido un silencio cómplice respecto a los hechos violentos que han sido provocados por fuerzas de la seguridad pública y que han sido provocados por grupos irregulares que han actuado conjuntamente con estas. Agradecemos a Adrián Oliva, diputado opositor boliviano, presidente de la organización Alianza Parlamentaria Democrática para América Latina. Muchísimas gracias a ustedes. A usted por atender.